La idea con este video es mostrar cuáles son las condiciones que necesitamos para que la iteración punto fijo converja. Entonces, antes de ver cuáles son las condiciones, ¿qué es un punto fijo? Dado una función g de x, un punto fijo de la función g de x va a ser un valor p de la variable, tal que cuando lo evaluamos me da el mismo p. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado, si evaluamos 2 al cuadrado me da 4. Claramente 2 no es un punto fijo porque evaluamos 2 y nos dio 4. Pero si evaluamos 1 al cuadrado me da 1, es decir que 1 es un punto fijo. Gráficamente, ¿qué está pasando? Miren, en esta gráfica tenemos que esta de aquí es la función f de x igual a x al cuadrado, la parábola, y esta de acá es h de x igual a x. Y noten que donde se intercepta tenemos el punto fijo. Donde se intercepta la función h de x igual a x y la función a la cual le estamos hallando el punto fijo, allí tenemos el punto fijo. En este caso es el 1, porque es el valor donde se interceptan. Entonces vamos a ver en qué consiste la iteración punto fijo. Noten que esta función de acá tiene un punto fijo que va a ser 3. Si evaluamos 3, aquí me va a dar, o sea, es cambiar la x por 3, o sea que va a quedar así. Este 6 es este, 2 por 3 me da 6, 3 al cuadrado 9, aquí tiene el menos. Esto me va a dar menos 9 más 12, y menos 9 más 12 es 3, ¿no? O 12 menos 9 es 3, es decir, que g de 3 nos dio 3. Noten que es un punto fijo. Ahora, vamos a dar un intervalo, aquí arbitrario, en el cual está incluido el punto fijo, digamos el 1,5. Y vamos a tomar el 1.5 para hacer la iteración punto fijo. ¿Qué es esto? Pues es evaluar en la función 1,5 y esto nos da, bueno, ustedes usan la calculadora, ¿sí o no? Acuérdense que evaluar es cambiar el valor de la variable por el número, es decir, si aquí hay 1.5, aquí hay 1.5 y aquí hay 1.5, es decir, me quedaría 1.5, miren, al cuadrado, más 2 por 1.5, más 6, y esto nos va a dar 6.75. Ahora, cogemos el valor que resultó de evaluar 1.5, que es 6.75, es decir, tenemos esto, y este valor lo evaluamos. Esto me va a dar menos 26.0625. Ahora, cogemos este valor, y recuerden que lo que deben hacer es poner este valor en la variable x, aquí y acá, y hacer el cálculo. Listo, después de que lo hagan, les va a dar este resultado de acá. Ahora cogemos este valor y esto nos va a dar menos 725.37. Bueno, si lo aproximamos con dos cifras decimales. Si seguimos haciendo el proceso, este valor va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Va a ser negativo y en valor absoluto cada vez más grande. ¿Qué pasa? Que esto no va a converger. Y esta es la iteración punto fijo. Si ustedes toman un valor, miren que yo aquí del intervalo 1,5, por ejemplo, 3,5, va a pasar algo similar, no va a converger. Es decir que esta iteración, hacer la iteración no es garantía de que vayamos a hallar el punto fijo, que en este caso sabemos que es 3. Entonces, para poder garantizar que esta iteración converge, necesitamos unas condiciones. Estas condiciones nos las da el teorema de punto fijo. ¿Qué dice el teorema? Dada una función g de x definida en un intervalo a, b, tal que la derivada tiene sentido para cualquier valor interno del intervalo, ¿sí? Está definida. Y adicionalmente podemos encontrar una constante k que está entre 0 y 1, es decir, un número fijo que está entre 0 y 1, que satisfaga que el valor absoluto de la derivada sea menor que esa constante k para cualquier valor del intervalo. Entonces la iteración punto fijo va a converger.
para cualquier valor con el que ustedes inicien la iteración en el intervalo. Esto implica que la iteración converge para cualquier valor con que se inicie la iteración en el intervalo AB. Entonces demos un ejemplo. Si la función g de x fuera raíz cuadrada de x definida en 0.5, 3, ¿qué tenemos que hacer antes de iniciar la iteración? Garantizar esta condición. ¿Qué hacemos entonces? Recuerden que esto es como tenerlo a la 1/2. ¿Qué sería la derivada? El 1/2 baja. A este 1/2 se le quita 1, es decir, queda 1/2 menos 1, queda dar menos 1/2. Como esto quedó con exponente negativo, recuerden que es como tenerlo abajo con exponente positivo. Y como acabé de decir que al 1/2 es raíz de x, pues esto aquí como nos queda 1/2 raíz de x. Evaluemos 0.5. ¿Qué sucede si evaluamos 0.5 en el intervalo? Es decir, en esta función, ¿sí o no? Evaluemos 0.5 en la función derivada. ¿Qué nos queda? Evaluamos aquí 0.5 y esto va a ser, cambiamos la x por 0.5, me va a quedar 2 por raíz de 0.5, y si hacemos este cálculo en la calculadora, esto da aproximadamente 0.707. Noten que este es el menor valor que podemos evaluar en la función, porque la definimos en el intervalo 0.5 a 3. Y para cualquier valor que ustedes evalúen en este intervalo, esto de acá abajo va a dar más grande que 1. Sí, va a ser una fracción en la cual el denominador siempre es mayor que el numerador. Por lo tanto, esta fracción siempre va a ser más pequeña que 1. ¿Sí? Siempre que tengamos una fracción en la cual el denominador sea más grande que el numerador, eso va a pasar. Si tenemos, por ejemplo, 1/2, miren, este es más grande que este, esto me da 0.5. Si hacemos la división, es más pequeña que 1. Si tenemos 1/3, esto da 0.333. Es más pequeño que 1. Y esto es lo que está pasando aquí. Para cualquier valor que ustedes evalúen, esto de aquí es más grande que 1. Y el mayor valor que esto puede tomar es este de aquí, miren, 0.707. Así que podemos decir que nuestra constante K en este caso es 0.8, que es más grande que 0.707. De esta manera podemos garantizar que la derivada de la función, ¿sí?, en valor absoluto, en este caso todos los valores van a ser positivos, o sea que esto me va a dar la misma g' de x. Podemos garantizar entonces que esto siempre va a ser menor que 0.8 en 0.5, 3. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto según el teorema? Que independiente del valor inicial con el que comencemos la iteración punto fijo, eso va a converger. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que tomamos el valor inicial x0 en 0.64. ¿Qué pasaría entonces? Que evaluamos 0.64 en la función original, ¿sí?, porque aquí es donde hacemos la iteración punto fijo. La derivada la calculamos para garantizar esta condición de que la derivada es menor que una constante. Miren, en este caso la constante es 0.8, que es menor que 1. Una vez tenemos eso, hacemos la iteración con la función inicial. Comenzamos con un punto cualquiera dentro del intervalo. 0.64 está dentro del intervalo. Lo hablamos en la función, y esto ¿qué va a hacer? La raíz cuadrada de 0.64, y en la calculadora esto va a dar aproximadamente 0.8. Ahora cogemos el 0.8, lo evaluamos, que esto va a ser la raíz cuadrada de 0.8, y esto va a ser aproximadamente 0.8
89,4. Después cogemos este valor, lo evaluamos, que es sacar la raíz cuadrada de 0.894, y esto va a dar aproximadamente 0.9457, y así sucesivamente. Eventualmente este valor se va a aproximar mucho a 1, y este también, es decir, comienza a quedarse quieto, ya no varía tanto. Si implementamos un pequeño código en Python y hacemos la iteración, podemos ver que en 15 pasos o hasta en menos ya el valor comienza a quedarse quieto. Entonces, retomando lo que acabamos de ver, ¿qué necesitamos garantizar? Primero, que la función sea continua en el intervalo, que la derivada existe para cualquier punto interior al intervalo, ¿sí? Que adicionalmente esa derivada es menor que una constante k, y esa constante k está entre 0 y 1. Si tenemos estas condiciones, ya podemos garantizar que la iteración punto fijo va a converger, que es lo que acabamos de hacer con el ejemplo.